Bendecidos hermanos, con toda bendición, estamos nuevamente acá en este espacio que hemos catalogado como un espacio de una obra preparada por Dios de antemano para que andemos en ella, recordándoles que es sin ofender a nadie, pero mostrando evidencias de los misterios ocultos. Recuerde que el apóstol Pablo dice que vendrá Cristo, ¿sí? La mente de Cristo vendrá para aclarar el misterio. Y hemos entendido que esa aclaración del misterio es a través de la mente ejercitada en Cristo sobre el fundamento de la gracia de Dios, el fundamento que es Cristo en nosotros, el fundamento conforme a lo que dice Gálatas 2:7, el evangelio dado en el tercer cielo al apóstol Pablo, el evangelio de la incircuncisión, porque sabemos que el evangelio de la circuncisión o la ley terminó en la cruz. Y la apostasía fue haber dado ese evangelio que terminó en la cruz a los gentiles y al resto del mundo después de la resurrección. Y no haberse dado a la verdad del evangelio, la verdad que dice el apóstol Pablo que recibió directamente por revelación de Jesucristo. Esa verdad absoluta, esa verdad plena, esa verdad que trajo la revelación de la fe sin obras, la revelación de creer no por obras de justicia en la ley, sino por creer solamente, el ejercicio de la fe. Así que vamos a introducirnos un poco más a lo que queremos desarrollar el día de hoy. Así que esté muy atento. Estamos orando para que Dios levante esos escogidos para que oigan la verdad del Evangelio sin contaminación. Dice Romanos 7:4, ¿sí? Así también ustedes, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seas de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Sí? Entonces vamos a ir por partes. Dice, así también ustedes, hermanos míos, están muertos a la ley. ¿Sí? ¿Dónde hemos muerto a la ley o dónde morimos a la ley? ¿Sí? En el sacrificio perfecto de la cruz. ¿Por qué? Dice, mediante el cuerpo de Cristo. Mediante el cuerpo de Cristo es Jesús de Nazaret. ¿Ok? Dice, para que seas de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces acá, Jesucristo resucitado. ¿Ok? Esos son dos velos de Dios. Y ya vamos a discernir por qué. Dice que hemos muerto mediante el cuerpo de Cristo. Jesús, ¿sí? Vino 100% humano. Dios se hizo humano. Grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne, en Jesús de Nazaret. Romano nos dice que Jesús, que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión. O sea, antes de la cruz estaba vigente la ley de Moisés. Cuando dice que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, está diciendo que vino a ser siervo de lo que enseñaba Moisés o de la mente de Moisés. Ya vemos dos aspectos, ¿sí? 100% humano, ¿sí? Estaba vigente la ley de Moisés
¿sí? Vemos en Mateo 10:5, ¿sí? Que antes de la cruz estaba vigente el pecado, porque envía a perdonar pecados, y él también perdonaba pecados. Estaban vigentes los demonios, porque envía a echarlos afuera. Estaba vigente la enfermedad, porque dice sanen enfermos. Y también otras cosas que por el discernimiento de espíritu, ¿sí? En estos libros históricos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y el libro de Hechos, podemos ver antes de la cruz por qué ese evangelio de la circuncisión, ¿sí? o ley, todo esto estaba vigente. Otra cosa que estaba vigente eran las maldiciones. ¿Por qué? Porque de la ley dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas, ¿sí? O sea, va a mantenerse vivo cumpliéndolas. Pero sabemos que nadie pudo cumplir la ley a perfección, porque si se quebrantaba un punto, se quebrantaba toda la ley. Entonces el hombre, como dijo el apóstol Pablo en este versículo, dijo que el que está bajo la ley está bajo maldición. Entonces ahí podemos entender por qué Jesús se hizo maldición por nosotros. ¿Por qué? Al ser siervo de la ley o de la circuncisión, estaba bajo la ley y se había hecho maldición por nosotros. ¿Sí? Estaba en un cuerpo con semejanza al pecado, pero sin pecar. Él no pecó en nada. ¿Sí? Echaba fuera demonios, ¿sí? Los echaba fuera, tenía autoridad sobre ellos, los echaba fuera, y tenía autoridad sobre la enfermedad. ¿Por qué? Porque eso vino a ser. Eso vino a ser en ese evangelio llamado ley o circuncisión. Ley de Moisés o circuncisión. Otra cosa, en los días de su carne, ¿sí? Referente a la vida de Jesús en carne, lo cual cuando resucita, ¿sí? Porque este es otro velo, este cuerpo era semejante al pecado, y en la cruz nos revela el apóstol Pablo que quitó el pecado. Entonces este cuerpo resucitó, y nosotros en él sin pecado o sin semejanza al pecado. ¿Sí? Sabemos por el libro de Colosenses, sin pecado, está en Hebreos 9:26. En el libro de Colosenses nos habla y nos dice que y triunfó sobre las potestades y principados, triunfando sobre ellos en la cruz. Y también habla de que el acta de los preceptos quedó destruida acá, quedó clavada ahí. Y todo esto no resucitó. No resucitó. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tu cuerpo y el mío después de la cruz no tiene semejanza al pecado. ¿Por qué? Porque fuimos resucitados en él. Mire, así también ustedes, hermanos míos, habiendo muerto, ¿sí? A la ley. ¿Dónde morimos a la ley? Aquí nos dice, mediante el cuerpo de Cristo, o sea, mediante el cuerpo de Jesús de Nazaret. ¿Cómo se llama el cuerpo de Cristo? Jesús de Nazaret. ¿Sí? El cuerpo Jesús, ¿de dónde? De Nazaret. Porque cuando resucita, ¿sí? No solo es de Nazaret, sino de todo
el planeta, todos los países, todas las naciones. ¿Por qué? Porque el evangelio iba a ir a todos los gentiles. Y los gentiles son todas las naciones. No fue el evangelio de la verdad, sino fue este evangelio. Por eso usted, donde quiera que se encuentre, ¿sí?, en cualquier lugar de esta tierra, usted va a encontrar el evangelio del error, que le dicen que la ley de Moisés está vigente, que le dicen que estamos en pecado, que siguen habiendo demonios, que sigue habiendo enfermedad, que la ley y la circuncisión están vigentes, que usted está maldecido, ¿sí? Entonces, en la enfermedad dice que se llevó todas nuestras enfermedades y dolencias. ¿A dónde se las llevó? A morir en el sacrificio, y ellas no resucitaron. Para entender el principio de lo que es antes de la cruz y después de la cruz, tenemos que entender que lo que había aquí presente no resucitó. Por eso, en el velo Jesucristo resucitado, estamos sin pecado y sin semejanza al pecado. Estamos sin demonios porque triunfó sobre las potestades y principados y no resucitaron. El acta de los preceptos de todas las maldiciones, ¿sí?, generacionales o lo que nos traía la ley, no resucitó, quedó clavada ahí. Ahí no dice, el acta resucitó juntamente con él. No, 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 dice, y nos resucitó a todos. ¿Sí? ¿Para qué? Para que seas de otro, del que resucitó de los muertos. ¿Por qué le digo que Jesús de Nazaret es un velo? ¿Sí? Un velo, ¿por qué? Porque Jesús solo se le permitió hablar en parábolas. ¿Sí? En parábolas. ¿Por qué en parábolas? Porque las parábolas no se entienden, no se entendían. ¿Sí? No se entendían. ¿Por qué? Porque había una profecía que decía que oyendo no entendieran y viendo no creyeran. Entonces se tenía que cumplir. Para poderla cumplir, Jesús vino hablando en parábolas, que las parábolas ocultan el misterio. Ocultan el misterio. También la ley es sombra. Eso lo dice el libro de Hebreos. La ley es sombra de los bienes venideros. ¿Sí? O sea, la ley es mentira porque la sombra no es la realidad. La realidad es la gracia. Eso es lo que está diciendo Pablo ahí. Entonces, siendo sombra, pues sombra, si usted discierne en el espíritu, dice que Pedro, el primer hijo de perdición que habla el nuevo pacto a través del puño del apóstol Pablo, ¿por qué? Porque hizo perder de Cristo a los Gálatas y a las demás congregaciones de las diferentes iglesias en las ciudades o en los estados donde Pablo había levantado iglesia. Los hizo perder del conocimiento de la gloria. Lo combinó ¿con qué? Con este evangelio que usted lo encuentra por toda la tierra. Esa es la apostasía. Todo el engaño de los sistemas religiosos que se encuentran en cuatro paredes, con un nombre denominacional, con un nombre de religión, sea católica, evangélica, denominacional, que se dividen en miles y miles de grupos, ¿sí? Miles y miles de ministerios, porque no guardan la unidad del espíritu. ¿Por qué? Porque están en el espíritu contrario, en el espíritu anticristo, en el espíritu que todo lo divide, el espíritu de la circuncisión. ¿Sí? El espíritu de la circuncisión, el espíritu de la ley, la mente de Moisés. Esta mente de Moisés la tiene todo el mundo. Y quiero acotar algo. ¿Por qué la tiene todo el mundo? Porque todo el mundo se le dio la apostasía, que era conocer la ley de Moisés. Y el mundo acepta que haya pecado, acepta que haya demonios, acepta que haya enfermedades, acepta que haya maldiciones.
están cegados, dice que el hombre natural no puede discernir las cosas espirituales por ese motivo, porque se han de discernir espiritualmente, porque es natural y pertenece a la mente del mundo. O sea, cuando la palabra dice que los pensamientos, ¿sí? Cuando habla de los cielos, habla del pensamiento de Dios. Cuando habla de la tierra, habla del pensamiento del mundo. ¿Sí? Por eso dice, sube acá, que mis pensamientos no son tus pensamientos. Entonces el mundo anda conociendo a Jesús de Nazaret, ¿sí? Y no entienden que están muertos en la cruz de Cristo, ¿sí? Porque dice, hermano mío, habéis muerto. ¿Dónde? ¿Dónde? Mediante el cuerpo. ¿Dónde murió el cuerpo de Cristo? En la cruz, en el madero. Maldito todo aquel que muere en un madero. Se hizo maldición porque estaba bajo la ley. Se hizo maldición porque maldito todo el que esté bajo la ley. Hasta el madero. Llevó toda destrucción. Jesús de Nazaret. Él no hizo nada por ti antes de ser crucificado. Antes de ser crucificado le dijo la verdad a los judíos, una verdad de la ley que no es para ti, siendo gentil. Para ti es la verdad de Jesús resucitado. ¿Por qué? Para que seas de otro, del que resucitó de los muertos. Porque es la única forma de que a fin de que llevemos fruto para Dios. Tú no llevas fruto para Dios en Jesús de Nazaret. Tú llevas fruto para Dios en Jesús resucitado. Porque no es el mismo. No enseñó lo mismo. Jesús de Nazaret enseñó la ley en perfección y Jesús resucitado y glorificado se le aparece a Pablo en el tercer cielo para que enseñe la gracia. El evangelio de la incircuncisión también le dijo. El evangelio de la gloria. El evangelio de las inescrutables riquezas, y todo es un solo evangelio. Un solo Dios, un solo evangelio, un solo apóstol. El apóstol Pablo. Un solo bautismo, la muerte y la resurrección. Así como nos dice, habéis muerto, ¿dónde? En la cruz, mediante el cuerpo. Un solo Señor, Jesucristo, es Dios. Dios es uno. Grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne y resucitó de los muertos. ¿Sí? Entonces, ahí podemos ver por el discernimiento a todos los que aman la verdad. ¿Sí? Si usted está enseñando todas las doctrinas de Jesús de Nazaret, usted es un príncipe de este mundo, pero no es hijo en Cristo por conocimiento. Por escogencia sí, porque no es por obras. Tú puedes estar obrando mal, en maldad, produciendo la maldad. Apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque ustedes enseñaron que la cruz no destruyó la ley, que la cruz no destruyó los demonios, las enfermedades, el pecado, la circuncisión, las maldiciones. Sino que dijeron que la cruz no hizo nada, nada por eso, y siguieron dando como si Jesús no hubiera muerto y no hubiera hecho nada. ¿Sí? Por eso entendemos que Jesús de Nazaret es un velo que se le dio el enseñar en parábolas, cumplir la ley a perfección, eso enseñar a los judíos. ¿Sí? Aquí quiero acotar algo. Cuando Jesús dice, y me seréis testigo, nombra Samaria, Judea, nombra varios, vamos a decirlo así, varios estados de Israel, ¿sí? ¿Sí? Israel, varios estados de Israel. Capadocia, nombra varios, ¿sí? No nombra fuera de Israel. Dice, y de los confines de la tierra me seréis testigo. ¿A quién le decía? A los 12 que había escogido para la circuncisión. Porque como era un evangelio, él tenía que ordenar
que se predicara en toda la tierra, pero de Israel, porque ese era el evangelio para los judíos, la circuncisión. ¿Sí? En 3 años esa misión se llevó a cabo. Jesús predicó en toda Israel la salvación para ellos por medio de la muerte. Como a nosotros nos introdujo por la fe, por medio de la muerte, no a la ley, sino al nuevo pacto. ¿Por qué digo esto? Cuando Jesús se refirió a esos estados de Israel, ¿sí? Vamos a decirlo así, a las provincias de Israel, Samaria, Capadocia, Judea, se refirió cuando dijo y en todos los rincones de la tierra, era porque el judío odiaba al resto de las naciones o al resto del mundo porque eran paganos, ¿sí? Entonces para ellos la tierra era solo Israel. Ellos eran los herederos, ellos eran los que tenían el servicio de Dios, ellos eran los que tenían el servicio angelical, porque aquí antes de la cruz estaba activado el servicio angelical de Dios para los judíos, pero al haber venido Él, lo rechazan. Obviamente cumple todo el antiguo pacto, el primer pacto lo cumple al pie de la letra, muere, resucita y activa el nuevo pacto. Y en ese nuevo pacto no iba a dejar los ángeles atrás, sino los trae para acá. Por eso dice que a los dos pueblos los justificará con la fe. Tanto judíos que se quedaron en la circuncisión, que caducó en la cruz de Cristo, pero ellos por la fe tienen que ir a creer a la gracia de Dios. Por eso Pablo hablaba de que a ellos se les endureció el corazón en parte, que Dios se los había endurecido. ¿Sí? Hasta hoy. ¿Por qué? Hasta que no digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué es eso? Al dar fruto para Dios, que es la única forma. Aquí te está diciendo, mira, en Jesús de Nazaret no va a dar fruto para Dios, para que seas de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Jesús acá estaba en un velo de carne bajo la ley, y acá estaba habiendo llevado a fin a la ley. ¿Por qué? Porque el fin de la ley es Cristo. Y Hebreos dice, estando ya presente Cristo. Entonces, si está ya presente Cristo, no hay ley de Moisés. Pero hermano, ¿cómo va a decir que entonces robemos, matemos? No, porque usted nació de nuevo. Si usted dice eso en su mente, usted no ha nacido de nuevo. Usted está en el conocimiento del mundo, que es la mente de Moisés, lo que enseñaba Moisés. Usted va a cualquier rincón, ¿sí? del mundo, en ciudades, y cualquiera le diga, si no haya escuchado nunca el evangelio de la ley, ¿sí? o la apostasía, si no lo haya escuchado, ya la mente natural por tradición lo transmite. Pregúntele a esa persona, ya mire, ¿usted cree que hay demonios? Le va a decir que sí. Porque ellos están aquí conociendo el tropezadero. Porque él dijo que él era la piedra de tropiezo. ¿Para quiénes? Para los que no creen. ¿En quién? En el resucitado. Por eso Pablo dice, yo se los presento como ya crucificados. O sea, por eso yo le digo que Jesús de Nazaret no hizo nada por ti de aquí para atrás, sino desde la cruz hacia adelante. ¿Por qué? Porque aquí se activa el reino que te pertenece. El que dice que por no dar fruto para Dios, o sea, para el reino, porque escúchenme, tanto judíos como gentiles, para poder dar fruto para Dios, tienen que estar, para que seáis del otro, tienen que estar en el otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Acá hay una revelación importante. Si tú no conoces al resucitado y al glorificado, tú no estás llevando fruto para Dios. Si tú estás en Jesús de Nazaret, bautizando en agua, ¿sí? En agua, y poniendo manos. Jesús de Nazaret ponía manos.
le puso manos a los niños para bendecirlos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él tenía que llevar una práctica. Él tenía que llevar una práctica del judaísmo. Por eso Pablo en Gálatas 2:14 reprende duramente al primer hijo de perdición que nombran sus cartas. Porque el resto de hijos de perdición fueron Juan, Judas y Santiago. Pero el cabecilla de esos hijos de perdición era Pedro. ¿Por qué? Porque a Pedro se le dio, ¿sí?, la piedra de la iglesia de la circuncisión o de la ley para que fuera a Samaria, a Judea y a todos los rincones de la tierra de Israel, porque ellos creían que eran los únicos dignos de Dios. Por eso ningún gentil entraba al templo de Herodes, que les hizo Herodes, ¿sí? Por eso los samaritanos, que eran una mezcla como lo es hoy, porque los judíos después del año 70, el imperio romano destruyó el templo de Herodes, mató a 1 millón de judíos y más de 1 millón salieron como esclavos a diferentes naciones de la tierra. Por eso Israel desaparece y por eso vuelve a aparecer en 1948, le dan un pedazo de tierra porque ellos vivían como esclavos en todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué les pasó eso? Porque mataron a Dios. Porque no creyeron que Él vino y perdonó sus pecados. Y vino Jesús y Dios se hizo carne y perdonó los pecados. ¿Por qué? Porque dice la palabra que iba a haber justa retribución desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías. ¿Por qué? Porque, oh Jerusalén, Jerusalén, tú que matas y apedreas a todos los que te envío. ¿Sí? Entonces, durante más de 1000 años, ¿sí?, el pueblo de Israel de aquel tiempo salió como esclavo por todas las naciones de la tierra y los mezclaron. ¿Y Dios por qué les permite eso? Que se hayan mezclado con otras razas, ¿sí?, con otras naciones, mezclado, dando genética mezclada, judíos y otros, judíos y otros. ¿Por qué? Para que vinieran a la fe. Porque así como los gentiles no eran dignos de entrar, y por medio de la fe y la muerte de Cristo, solo por fe, no por justicia de la ley, no, solo por fe, entramos nosotros a estar en el otro, el que resucitó de los muertos, ¿a fin de qué? De que llevemos fruto para Dios. Mire lo que dice 2 de Corintios 11:2. Dice, porque os celo con celo de Dios. Sí, el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque un solo apóstol, pues os he desposado con un solo esposo. Yo le pregunto, si Pablo aparece en el teatro de la Escritura después de la resurrección de Jesús, ¿sí?, los historiadores bíblicos hablan de que el apóstol Pablo, más o menos 5 años después de la resurrección, nació, ¿sí? Y después, al tiempo, es que aparece por ahí en el libro de los Hechos, cuando aparece en la historia bíblica como estando presente en la muerte del primer mártir que enseñó que Dios no habita en 4 paredes llamadas templos o casas de Dios o iglesias de mampostería, de madera o de piedra. ¿Sí? Pero él estaba presente ahí consintiendo la muerte porque él era judaísmo, él estaba en el judaísmo. Y yo en otro tiempo en el judaísmo era así, porque él creía que el judaísmo continuó, como creyó Pedro, como creyó Juan, como creyó Juan. Él creía eso, pero cuando encuentra a Jesucristo camino a Damasco, el resucitado, a él no se le apareció en carne, no se le apareció el cuerpo, Jesús de Nazaret. Le dijo que era Jesús de Nazaret, pero Jesús de Nazaret se le aparece resucitado. ¿Sí? Yo soy Jesús, el cual tú persigues. ¿Por qué? Porque Jesús ya estaba en el grupo llamado iglesia primitiva, ¿sí?,
ya estaba su espíritu en ellos. Y Pablo le dice, Señor, yo persigo a estos hombres, a estas mujeres. ¿Cómo que yo te persigo a ti? Claro, me persigue. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Jesucristo resucitado. Aquí la iglesia vino en cuerpo Jesús de Nazaret. Pero aquí la iglesia somos todos con el espíritu de Jesús resucitado y glorificado. ¿Ok? Entonces, todo aquel que practica las doctrinas de Jesús de Nazaret está en error. En Mateo 10:5 habla de que vayan a todos los rincones de la tierra. Entendamos esto por amor a Dios. De la tierra de Israel, porque solo los judíos creían que era para ellos la salvación, para ellos era el reino, para ellos solamente era que era el evangelio de la ley. ¿Sí? Por ejemplo, en Mateo 10:5 dice, en camino de gentiles no vayáis. ¿Sí? Y Jesús no lo dijo, no porque los gentiles no estuvieran en el plan de salvación. Jesús lo dijo porque para los gentiles no se les podía dar la ley, la circuncisión y lo que dio Moisés, porque los iba a meter en maldición y los iba a meter en el evangelio del error y de muerte. Para los gentiles la salvación vino en la resurrección. Por eso aparece el apóstol Pablo apareciéndole Jesucristo resucitado y glorificado y revelándole el misterio progresivamente. ¿Y por qué el apóstol Pablo? Porque si él fue escogido desde antes del vientre de la madre, él fue enseñado como doctor de la ley, abogado de la ley y un excelente estudiante que aventajaba a todos en el judaísmo. Y el mejor estudiante de Jerusalén en ese tiempo dijo que el judaísmo era la apostasía, dijo que la ley de Moisés es un ministerio de muerte y de condenación. Entonces, ¿para qué Dios le iba a dar la ley a los gentiles para meterlos en muerte y en condenación? Entonces, ¿cuál salvación? Pero el apóstol Pablo habla y dice, era necesario que primero viniese la apostasía. ¿Por qué? Porque usted y yo debemos ejercitar los sentidos en el discernimiento de lo bueno y de lo malo. ¿Qué es lo malo? El antiguo pacto. ¿Qué es lo bueno? El nuevo pacto de la gracia. ¿Qué es lo malo? El antiguo pacto, la circuncisión con 11 apóstoles. ¿Y qué es lo bueno? El nuevo pacto, la incircuncisión, el evangelio de la gracia, un solo apóstol verdadero. Porque si a los dos pueblos lo justifica por medio de la fe, ya no necesita la ley. Entonces ya no necesitamos al cabezón de Pedro siguiendo dañando el trabajo de la gracia. Por eso Pablo les llama enemigos de la cruz de Cristo. ¿Y quiénes son los enemigos de la cruz de Cristo? Los que andan enseñando a Jesús de Nazaret conforme a la circuncisión y la ley, no sabiendo que la circuncisión fue hasta la cruz y tenían que cerrar el pico porque ya tenían que ir a todos los rincones de la tierra de Israel, porque ellos eran los que se creían los únicos herederos de salvación. Y luego vendría el evangelio y se le dice lo mismo al apóstol Pablo, se le dice, mira, este es el pacto eterno y tienes que ir a todos los rincones de la tierra, pero ya no hablaba de la tierra de Israel solamente, sino de todos los rincones de las naciones. Por eso el apóstol dice, este es el evangelio que ha sido predicado en todas las naciones. Escribe las cartas de Romanos a Hebreos, 14 cartas donde está la mente de Cristo plasmada en resurrección, sin contaminación. ¿Sí? ¿Cómo está entonces? En palabras escritas a niños espirituales. Usted va a ver a Pablo diciendo, no impongas las manos ligeramente, Timoteo. Porque Pablo
así como sucedió esta transición espiritualmente, también esa transición se le llamó renovación del entendimiento del judaísmo a la gracia. Y esa la llevó a cabo Dios encarnado en Pablo, como niño espiritual y luego estatura de varón perfecto. ¿Sí? Y el apóstol Pablo alcanzó la estatura. ¿Cuál es esa estatura? Jesucristo hombre. ¿Por qué? Porque si Cristo está en ti y se forma, tú te conviertes en lo que has sido por siempre. Yo no te estoy diciendo algo nuevo. Yo te estoy diciendo algo que ya está en ti. El ADN de Dios es tu espíritu y se forma en el cuerpo de hombre como Jesucristo mismo, Jesucristo hombre, el último velo de Dios. Todos los hombres son Jesucristo hombre con el conocimiento de la gracia de Dios en renovación del entendimiento, saliendo de este engaño que es la apostasía durante 2000 años. Era necesario. ¿Hasta cuándo? Hasta hoy mismo. Ya no es necesario. ¿Por qué? La mente de Cristo ha vuelto para revelar el misterio de la gloria de Cristo, aclarar los misterios que el apóstol Pablo no terminó de aclarar. Él era edificador también. ¿Sí? Usted y yo somos edificadores también. Y ahora sobreedificadores. Porque usted y yo estamos en el otro, el que resucitó de los muertos, porque tenemos que llevar fruto para Dios. Por eso se le dijo a los judíos, el reino les será quitado y dado a gente que dé fruto para él. Para el reino. Aquí Pablo dice para Dios, es lo mismo. La única manera de dar fruto para Dios, no hay otra. No es en Jesús de Nazaret en los días de su carne. Es en Jesucristo resucitado y glorificado que nos forma a Jesucristo y nos hace Jesucristo hombre en la tierra, con revelación, con conocimiento, con la gracia. ¿Para qué? Para el mismo propósito de Dios, reunir todas las cosas en Cristo. Espiritualmente están reunidas, pero no por el conocimiento, como le pasaba a usted antes de hoy. Estaba en Jesús de Nazaret, pero ahora en el resucitado. Mire como Pablo dice, repito, dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. Entonces no quiere. Recuerde que de la alegoría que toma Pablo de la ley dice así, que mientras que el primer esposo esté vivo y la iglesia, porque cuando habla de carne, de esposa, habla de iglesia, porque ahí está haciendo referencia a la iglesia, mientras que Jesús de Nazaret esté vivo en el conocimiento, ¿sí? En el conocimiento de la carne, de su carne, en doctrinas judaicas, ¿sí? Está vivo, sigue sujeto ¿a qué? A la ley, sigue sujeto al marido, al primer marido. Pablo dice que no, que dice, pues os he desposado con un solo esposo. No puede ser el esposo de Jesús de Nazaret en los días de su carne, porque él vino a ser siervo de Moisés, de la ley, y eso enseñó a ser siervo de la circuncisión. Tiene que ser Jesucristo resucitado. Por eso él dice, este evangelio que yo predico no me lo enseñó Pedro, Juan, Judas, Santiago, ninguno de ellos. A mí me lo reveló personalmente Jesucristo. ¿Cómo? ¿Cómo se le presentó? Después de la cruz. ¿Y después de la cruz qué significa? Resucitado. Porque ahí vino el pacto eterno a través de ese solo apóstol. Con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Por qué no dice a Jesús de Nazaret? Dice a Cristo, porque a Cristo resucitado, o sea, Jesús resucitado. El que resucitó, el otro. Cuando dice otro, se refiere a Cristo resucitado en toda su gloria. En el conocimiento pleno, ya no hablando en parábolas, que era la sombra, ¿sí? La ley es las tinieblas. Entonces él no podía dar luz de conocimiento pleno en esas tinieblas porque
invalidaba el pacto antes de la cruz. Si eso era tinieblas, no podía dar revelación clara, con claridad. Por eso dice, y vendrá por segunda vez a aclarar. Entonces estamos aclarando. Por eso decimos que tú y yo somos Jesús resucitado, porque la venida de Cristo es en el conocimiento pleno. En el conocimiento pleno. ¿Para quiénes? Para todos los que le esperan. Entonces, en cada persona que lo está esperando de corazón sincero, le va a ir este conocimiento y va a entender que Él es mismo, el Espíritu de Jesús, el Cristo que está en cada uno de nosotros, que despertó para el conocimiento pleno, para la salvación. ¿Y salvarlos de qué si ya nos salvó en la cruz? De nosotros mismos. Como le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo y guarda estas cosas que te digo para que seas irreprensible. Amados hermanos, deseándoles de todo corazón, con amor de Dios plenamente, que Dios pueda reposar su cabeza, así como lo hizo en el primer hombre, en el apóstol Pablo, en cada uno de nosotros. Bendecidos con toda bendición.